Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 7 de mayo de 2014. Gracias a usted que nos acompaña. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica a través de Canal 37 en la señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. El tema central de reflexión de este miércoles tiene que ver precisamente con la orden que ha girado la jueza primero de paz de San Salvador de orden de captura contra el expresidente Francisco Flores. Hablaremos largo y tendido sobre ese tema, pero también hay otros temas de coyuntura que también estaremos reflexionando, como el tema de la inseguridad, incluso sobre el tema de reformas electorales que se puedan estar planteando y frente a la elección de 2015. Hay varios temas en agenda. Agradecemos que nos acompañe en nuestros estudios Félix Ulloa, abogado, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y actualmente presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Félix, bienvenido. Buenos días. Gracias, William. Siempre es un gusto conversar contigo y con la audiencia. Perfecto, Félix. Para iniciar entonces la reacción un poco, digamos, en términos generales, ¿cuál es la apreciación tuya en términos de este proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores? Decíamos ayer, en la posguerra es el primer expresidente que es procesado. O sea, ya históricamente sí ha habido casos, antes incluso del pasado conflicto armado, pero después de 1992, de la firma de los acuerdos de paz, es el primer presidente que llega a un proceso como este. Pero ¿cómo se plantea en términos generales este caso? Bueno, mira, en términos generales el caso va a marcar un antes y un después en la historia política del país. Antes del caso Flores y después del caso Flores, El Salvador asume un rostro nuevo, distinto, implicaría, creo yo, un paso adelante en la madurez y en la solidez de las instituciones nuestras, y ojalá el inicio que ha tenido este proceso pueda llevar a un final satisfactorio para la nación salvadoreña. ¿Por qué esta aprehensión y esta duda? Porque de la forma en que el caso sale a luz, no es la forma ideal que hubiéramos querido los salvadoreños, que se hubiese iniciado la investigación en el momento en que llegó al país el reporte de operación sospechosa, que fue, como todos sabemos, hace ya varios años. Tuvo que haber un proceso electoral, tuvo que haber la intervención de un nuevo presidente de la República para que el caso se desempolvara y se conociera a nivel de la opinión pública, y luego, por ser una situación constitutiva de ilícitos penales, en la posibilidad de que se dio cuando el expresidente Flores fue llamado a la Asamblea Legislativa para explicar el uso de esos fondos que había donado Taiwán y que habían sido pues objeto de ese reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ahí él mismo se autoincriminó, aceptó haber recibido ese donativo y además abrió la posibilidad de que hubiesen habido más donativos de los cuales el Estado no se hubiera beneficiado. Ese inicio, que yo creo que fue, nadie lo pensó, nadie planificó cómo se iba a dar el desarrollo de este evento, generó la posibilidad, como repito, de que las instituciones se activaran y funcionaran adecuadamente. Y cuando hablo de instituciones, hablo de la Fiscalía General de la República, de la comisión que creó la Asamblea Legislativa, y ahora, por supuesto, la institucionalidad del órgano judicial. Es decir, está el caso judicializado, está en manos del juez, y en este sentido, la primera resolución que da la jueza de ordenar la detención del imputado es un primer paso que para la nación salvadoreña implica ya con solo este hecho, una reivindicación frente a los agravios que ha recibido, no por solo el caso de Flores, sino históricamente en los casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de peculado y tantos delitos contra la hacienda pública que se han cometido en el país. Se ha roto la posible percepción que existía dentro de la población de que, por ejemplo, los expresidentes o los presidentes mismos son o han sido intocables en este país, y hay que hacer la salvedad. Después de la posguerra, por ejemplo, un poco la percepción de que eran intocables. Yo creo que esa es una de las, digamos, percepciones más fuertes que hay, de que nadie está por encima de la ley, que en un Estado de Derecho la ley se aplica a gobernantes y gobernados, que la ley no es solo para los sectores desfavorecidos, sino que se va a aplicar de manera igual para todos, funcionarios, exfuncionarios, ciudadanos de a pie, etcétera.
Por eso digo que la importancia del caso está un poco más allá del resultado judicial, porque se genera ya un primer paso en una nueva cultura, la cultura de combate a la corrupción, que dicho sea de paso, es una nueva visión que se le está dando a nivel del derecho internacional a los casos que tradicionalmente se habían ventilado como casos de asilos políticos. Ahora hay un trabajo reciente de Enrique Lagos, es un autor que publica desde la OEA una nueva interpretación en la doctrina del asilo político, y dice él que ya en una sociedad contemporánea y en un mundo más globalizado, donde han desaparecido prácticamente las causas que facilitaban los asilos políticos o que permitían que asilados políticos salvaran su vida de una persecución política en su propio país, ahora ya no existen. Entonces dice, ahora lo que hay que hacer es mutar, transitar, avanzar hacia nuevas caracterizaciones delictivas, como es el combate a la corrupción, al narcotráfico y a otros ilícitos transnacionales. Eso, sí, como ves, ya pues está generando cambio de doctrina, cambio de visión a nivel del derecho. Es decir, Félix, más allá de lo que pueda ocurrir en este proceso judicial contra Francisco Flores, más allá de lo que resulte, ya se sentó un precedente. Ese es lo que yo quiero entender, que más allá de lo que resulte, ya el país dio la cara frente a la comunidad internacional. Éramos los únicos a nivel regional que no habíamos dado este paso, no habíamos iniciado ninguna acción contra ningún expresidente, cuando los vecinos nuestros, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, en todos estos casos hay presidentes que no solo fueron juzgados, procesados, sino que condenados por la comisión de hechos delictivos similares a los que se cometió en El Salvador, y eso nos tenía pues en una situación incómoda frente a la comunidad internacional. Ya con esto creo que hemos hecho parte de la tarea. Por supuesto, falta mucho más que sustanciar. El caso recién inicia su etapa de sustanciación judicial. Habrá que esperar qué hacen los abogados defensores. Han dicho que van a apelar ante la Cámara de la orden de detención. La jueza está obligada a subirlo a la instancia correspondiente, en este caso al juzgado primero de instrucción, y ahí pues ya veremos qué es lo que sucede, porque además existe la posibilidad que no solo los 3 delitos por los que se ha hecho el requerimiento fiscal vayan a ser con los que el caso va a terminar. Pudieran agregarse otros delitos en el curso de la sustanciación del proceso, como podría ser el de lavado de dinero, que existe una fuerte sospecha de que el expresidente Flores pudo haber estado involucrado en un tipo de delito de esta naturaleza. Ahora, porque estamos hablando de 3 delitos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia. Desobediencia, son los 3 por los cuales hubo el requerimiento fiscal, pero en la sustanciación del caso, si apareciera el delito de lavado de dinero, igual habría que presentarlo ante el tribunal que esté conociendo en ese momento el caso, con las evidencias, y sería un delito más que habría que agregar al proceso. Ahora, la experiencia inmediata centroamericana, en casos parecidos que tienen que ver con dineros provenientes de Taiwán, ya hay casos sentados, ¿no? Bueno, en el caso de Taiwán, a nivel centroamericano, hay un presidente que fue condenado, don Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, que incluso pues perdió la Secretaría General de la OEA, que tanto había costado para que un centroamericano ocupara ese alto cargo, y cuando se logró que don Miguel Ángel Rodríguez asumiera la Secretaría General de la OEA, 15 días más tarde estaba siendo procesado en Costa Rica, llegó y bajando del avión lo desposaron y se perdió el caso. Ese es un caso en el que por vinculaciones con Taiwán hay un presidente condenado. Está otro caso en el que también por vinculaciones con Taiwán hay una investigación, que es el caso de la expresidenta Mireya Moscoso. El caso de Alemán en Nicaragua o el caso de Portillo en Guatemala tienen otras connotaciones, no directamente el caso de Taiwán. Taiwán ha sido un país que ha hecho mucho lobby en regiones específicas del mundo, en algunas islas del Índico, en algunos países de África subsahariana, aquí en Centroamérica tenía un nicho muy fuerte, y en el Caribe ha tenido mucha influencia en las islas, sobre todo en Dominicana, en Haití.
y aquí pues con los 5 países de Centroamérica llegó incluso a solicitar su calidad de observador en el Parlamento Centroamericano y tiene 5 diputados observadores. Ha dado un cheque, el primer cheque que recibimos, que yo recuerdo, que escribió un artículo sobre ese tema, era de $32 millones, que lo recibió la ex canciller Ávila. Brizuela de Ávila. Sí, y María Eugenia, por supuesto, lo recibió ella públicamente, se tramitó y entró al presupuesto nacional. Pero yo lo que escribí en esa época era que estábamos vendiendo el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Creo que ese fue el artículo que escribí, porque por $32 millones estábamos reconociendo a una isla que no tiene estatus de Estado dentro de la comunidad internacional, no reconocida por la comunidad internacional en Naciones Unidas, y por el contrario, China continental, que es no solo el Estado reconocido por la comunidad internacional, sino uno de los 5 miembros permanentes del Consejo Permanente de Naciones Unidas, no habríamos relaciones con ellos. Entonces eso me pareció una cosa muy extraña y que era producto de la diplomacia del dólar, que Taiwán estaba acostumbrada a hacer en los países de la región. Y en ese sentido no habían diferencias ideológicas, porque tanto la Nicaragua sandinista mantenía esa relación y la sigue manteniendo con Taiwán, como gobiernos conservadores, como el caso de Arena en la época pues de la canciller Mayu de Ávila, que era justamente el gobierno de Francisco Flores. Digo esto pues para que no se vaya a ver que eran aspectos ideológicos los que determinaban esto, sino una relación basada en este tipo prácticamente de compra de voluntades políticas. Lo sorprendente ahora ha sido que Costa Rica, que había sido muy beneficiada con esta relación, y está el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, rompe relaciones con Taiwán y reconoce China continental, y ahora pues ya China ha entrado a ser un gran jugador en el escenario regional. Hay países como en Haití, por ejemplo, donde no obstante mantener la relación diplomática con Taiwán, China continental tiene oficinas de negocios, por ejemplo. Perfecto, y hablaremos un poco más adelante de esa parte de las relaciones internacionales, sobre otros temas, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar entonces de los 3 delitos que se sustentan, Félix, pero sobre todo, ahora sí, hasta dónde puede llegar este proceso judicial que se ha abierto en los tribunales. Vamos a una pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla.
toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GD Alive, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Continúa con nosotros desde la sala de redacción de la prensa gráfica Félix Ulloa, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, abogado y también presidente actualmente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEGES. Félix, hablemos un poco desde fuera, obviamente, porque ni eres defensa, ni fiscal, ni juez. Pero no somos parte del proceso. No somos parte del proceso. Entonces, desde fuera, ¿cómo se observa este caso? Decíamos 3 delitos específicos sobre los cuales se estaría sustentando este proceso judicial contra el expresidente Francisco Flores, pero uno no piensa de inmediato, bueno, en algunos casos particulares, en algunos delitos, ¿qué tanto puede ser sostenible? Y te preguntaba antes de comenzar la entrevista, por ejemplo, el hecho de que Taiwán dio ese dinero, lo dio directamente al expresidente Francisco Flores, no pasó por la vía de un convenio como ha ocurrido ya, incluso con Taiwán, habitualmente esa es la forma tradicional, digamos, con esta excepción, de que se firma un convenio de gobierno a gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el dinero se canaliza, y bueno, si se pierde de ahí, pues obviamente entonces el Estado o el gobierno se considera agraviado, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo pueden operar esas figuras? Es decir, ¿cómo establecer el delito en ese caso? ¿Quién es la parte agraviada, el afectado? Luego, incluso en el enriquecimiento ilícito, en la posible aplicación del lavado, de la ley de lavado de dinero, entendería que esto es como una especie de aplicación retroactiva. Bueno, mira, hay varios aspectos para abordar el tema, porque como en efecto no se trata de un donativo que sigue el procedimiento institucional que está establecido por la ley, que se realiza, pues, como tú bien dices, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego pues llega a la institución destinataria, porque haya habido proyectos para apoyar programas de salud, programas de desarrollo, etcétera. Entonces, en este caso, como fue un cheque que se entregó, como dicen en su testimonio el expresidente Flores, directamente de manera personal, pero no era un donativo personal para él, porque si hubiese sido en ese carácter, lo que hubiera habido en este caso sería un delito de evasión fiscal. Porque, o sea, se lo entregaron al entonces presidente Flores porque era presidente. Porque era presidente y para fines específicos, como él dice, hay fines y habían destinatarios a los cuales había que hacer llegar ese dinero. O sea que él sirve únicamente como un conducto para canalizar esos fondos. Por eso él en su deposición ante la Comisión Especial de la Asamblea siempre habla de que el dinero llegó a los destinatarios y no se sale de ese guión, es decir, el dinero llegó a los destinatarios, yo entregué el dinero a los destinatarios, o sea pues que el donativo no era para él. Por eso te decía que si hubiese sido para él, pues entonces hubiera habido otro tipo de delito, que era lo de evasión fiscal, porque toda donación causa impuestos. Si era un donativo para él, tenía que haberlo declarado y pagar los impuestos correspondientes. Como no era así, porque no lo era él el destinatario, sino otro, entonces eso es el paso en el cual la Fiscalía creo que ha sostenido el tema de la desobediencia, porque él tenía que haber seguido ciertos parámetros
en su función tanto de presidente o como ciudadano para poder hacer el ingreso de esos fondos al país. El tema está, y ahí es donde viene ya y deriva en otras líneas de investigación que tanto la Fiscalía como el Tribunal deben de seguir. Primero, si el dinero venía para destinatarios en El Salvador y se entregaron, ¿por qué en este momento la Fiscalía no ha sustentado cómo entró ese dinero al país? Porque la defensa está alegando de que no hay evidencia de que él recibió esos cheques o que esos cheques vinieron al país. Entonces es una línea de investigación por dónde ingresó ese dinero, y la otra línea es quiénes son los destinatarios, a quiénes se les entregó el dinero. Porque como tú ves, un tipo de delito de esta naturaleza no son delitos unipersonales. No se trata de un hurto simple donde tú llegas y te tomas una cosa que no es tuya, una cosa mueble, o de un delito contra la vida. No es un homicidio donde alguien le pega un balazo a otro. Esto es un delito en el que hay conspiración para delinquir, hay organización, existe una trama mafiosa, como dicen los españoles. Aquí hay una trama mafiosa que ha conspirado para defraudar al Estado y a la nación. Y entonces la línea de investigación debe de ir más allá para saber quiénes son los que colaboraron en la comisión de este hecho delictivo y qué calidad tienen, si son encubridores o si son cómplices en el caso de que se llegaran a probar los delitos. ¿Por qué? Porque no se le puede juzgar a él solo como que fue una acción individual. Entonces todas esas son las líneas de acción que desde fuera nosotros vemos que deberían de implementarse en el proceso. Estamos a la expectativa y además preguntándonos por qué el fiscal lo llevó al primero de paz cuando eran otros tribunales, creo que era el tercero de paz el que estaba de turno. Instituciones de la sociedad civil están alertas y han levantado una señal de alerta, como el caso de la ISD, porque consideran de que pudieran haber la intención de que al llegar al juzgado primera de instrucción, pudiera ahí haber algunos cabos sueltos que permitieran que se le liberara de responsabilidad a Francisco Flores, y por eso están tratando de ver si intervienen como querellantes para presentarse en el proceso y evitar que la ausencia de un interés procesal como partes no te permita actuar en nombre de la población salvadoreña, porque una cosa sería desastrosa acá, es que en un juzgado de instrucción, por falta de evidencias o por estos cabos sueltos que se han dejado, se le decretara la libertad a Francisco Flores. Ahora, todo lo que ocurra acá alrededor de este caso está sentando precedentes para muchas cosas. Para muchas cosas. Precedentes legales, precedentes institucionales, precedentes morales y sobre todo precedentes históricos. Creo que por eso los jueces que están a cargo de estos procesos deben de saber que si en otras ocasiones han dejado escapar a los reos que fueron imputados o a los indiciados, en esta ocasión el caso es tan grande, tan notorio, tan público y tan relevante que una mala actuación del juez lo pondría inmediatamente en vitrina. Y esto es una advertencia porque se ha señalado desde la sociedad civil que existe el temor que en el juzgado de instrucción, en primera instrucción, pudiera haber esta posibilidad. Félix, volviendo a la figura del donativo que recibió de manera personal el expresidente Francisco Flores, en adelante entonces los presidentes o los expresidentes, quien sea, los presidentes en ejercicio desde luego, no podrán recibir dinero de una naturaleza como esa y decir, no, es que ese dinero era directamente para mí, o sea, era un donativo directo. Bueno, tenés el caso del presidente actual, el presidente en funciones, que dijo que el donativo que le había dado el señor Salume era un donativo personal, es decir, ya con estos precedentes, como te decía, si son donativos, y por supuesto se lo dio cuando él no era presidente, cuando era candidato, era un ciudadano común y corriente, pero ¿por qué adquiere esta connotación? Porque de lo que se trata es de evitar que dineros provenientes de grupos de presión, de grupos económicos, de corporativos, de personas con capacidad económica, puedan influenciar la política y sobre todo influenciar también las acciones del Estado o desde el Estado, que es lo que se llama tráfico de influencia. Y aquí justamente... Pero en este caso particular donde el presidente Funes, entonces en su calidad de candidato a la presidencia, recibió ese dinero, no estaba ejerciendo. No, por eso digo,
La diferencia está en que él lo recibe en su calidad de ciudadano y por eso él no tiene por qué responder ya como presidente, porque él sigue siendo ciudadano que recibe, como él dijo, primero un préstamo que debía de pagarlo, luego dijo que se le había dado en calidad de donativo. ¿Y ese puede ser un atenuante? No, eso es lo que le complica más, porque entonces si fue un donativo, tendría que pagar los impuestos de la donación. Pero volviendo al caso Flores, de lo que se trata es de la compra de voluntades, que es lo que decíamos, lo que se llama el tráfico de influencias, porque en este caso, como lo dijo el expresidente Flores, Taiwán daba dinero a ciertos estados, a ciertos países de la región, para que pudiera estos países votar a favor de iniciativas taiwanesas en los organismos multilaterales, en el caso concreto de Naciones Unidas. Entonces hay una confesión de que ha habido compra de voluntad, tráfico de influencia a otro nivel. No se trata pues de comprar una voluntad o de hacer una gestión que no es correcta dentro del Estado para acciones en el territorio, esto es hacia afuera, según las declaraciones del propio Flores. En la parte de enriquecimiento ilícito, ¿aplicaría posiblemente la ley del lavado de dinero, aunque la ley fue aprobada posteriormente? No, porque ya el enriquecimiento ilícito está conceptuado en el Código Penal, entonces este es un delito que se conceptúa directamente en la legislación común. La ley de lavado de dinero, como tú dices, es muy posterior y para que opere el delito de lavado de dinero, entran otro tipo de supuestos jurídicos que tendrían que ser comprobados y aquí pues entra cierta legislación internacional, hay instituciones como el GAFI que tiene también que ver en estos temas, entonces es una dimensión separada de lo que es el enriquecimiento ilícito, igual que lo que es el peculado, son delitos que no tienen conexión internormativa, sí. Vienen de cuerpos separados. En el caso del lavado de dinero viene de un cuerpo normativo diferente a lo que es el enriquecimiento ilícito que está contemplado en el Código Penal. Ahora bien, no se conoce exactamente dónde pueda estar el expresidente Francisco Flores. El ministro de Justicia, Ricardo Perdomo, hablaba de la probabilidad que estuviera en Panamá y que habría salido del país por 2 vías, por el estero posiblemente de Jaltepeque, en la Costa del Sol, o lo haya hecho vía aérea en un vuelo particular. Pero el tema es que no se sabe dónde está, aunque supuestamente alguna información, Interpol tiene que actuar, pero esa petición. Bueno, mira, en el caso de la detención, cuando se ordena la detención por parte del juez, se le da la orden a la Policía Nacional Civil, que es la institución encargada de la ejecución de esta disposición judicial. Si la Policía Nacional Civil, en sus investigaciones y con los procedimientos que la ley le habilita, considera de que la persona está fuera del territorio nacional, entonces puede acudir a la Interpol, ¿verdad?, para que, colaborando la Interpol con la Policía Nacional Civil nuestra, inicie la investigación fuera del país. Si hay indicios de dónde pudiera estar, dónde pudiera residir o dónde pudiera estar la persona a la cual se le va a buscar para capturarla, pues esos elementos se le proporcionan a la Interpol para que pueda actuar. Si es en el caso de Panamá, pues hay que hacerlo. Lo que sucede es que cuando una persona está fuera del país en esta circunstancia, generalmente busca países donde no pueda haber extradición, donde pueda resguardecerse del brazo de la justicia, y eso pues hay mecanismos, incluso en el caso Flores se ha mencionado mucho el tema de que él va a solicitar un asilo político en Panamá, probablemente con la expectativa de que habiendo alguna afinidad con el gobierno panameño, pues él pudiera obtener el asilo político. No sé si el nuevo gobierno electo el domingo pasado en Panamá pudiera cambiar esa idea, porque pues... Ahora, el asilo político tiene sus clasificaciones, hay que llenar ciertos requisitos, o sea, no es tan automático, es decir, en este caso se trata de, no hay una persecución política, sino sobre la base de delitos comunes. Eso es lo que la doctrina y el derecho internacional establecen para los casos del asilo. Bueno, el asilo es un derecho humano fundamental, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14, y establece pues que es una garantía para personas que se sienten perseguidas en sus países
por razones de carácter político, religioso, étnico, etcétera, y es una garantía para que el Estado huésped los pueda proteger. Pero el mismo artículo y la Convención Americana de Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales exceptúan del asilo político aquellos delitos que provienen de hechos de carácter común. Es decir, cuando son delitos de carácter común, pues no tiene la persona que está indiciada de ese tipo de delito el derecho ni la posibilidad de asilarse o de otorgársele el asilo. Eso está contemplado en todas las legislaciones y en los instrumentos internacionales. Por lo tanto, en el caso Flores, como no es una persecución por razones políticas ni por razones raciales o por razones religiosas, sino que es por la comisión de hechos delictivos, de delitos comunes como el enriquecimiento ilícito o el peculado, en ese caso no aplicaría el asilo. El asilo ha evolucionado también. Recordemos ahora que hay compatriotas nuestros que están recibiendo asilo político en Estados Unidos por sentirse amenazados por las maras. Exacto. Entonces hay una evolución, y lo que yo te comentaba en el caso de la OEA, que está planteando esta nueva doctrina, que va evolucionando el concepto de asilo. De acuerdo. Hacemos en este momento otra pequeña pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Bueno, todavía no hemos hablado, Félix, de los temas de coyuntura que tienen que ver también con la situación postelectoral, transición de gobierno, algunas reuniones que ha habido del gobierno entrante con el representante del gobierno entrante, Óscar Ortiz, el vicepresidente electo, con dirigentes empresariales, dirigentes del Partido Arena. Es un tema que lo vamos a conversar también, pero bueno, solo para cerrar entonces, en el caso de Francisco Flores, Félix, el caso se puede caer, como lo decimos de manera común, es decir, que pueda estar poco sustentado desde la parte fiscal, desde la parte acusatoria, y que estos delitos entonces finalmente terminen diluidos
pueda ocurrir eso. ¿Hay algunos indicios que ustedes pueden observar de que está ocurriendo? Porque uno se pregunta, bueno, a veces se pueden quedar portillos abiertos y uno no sabe si incluso pueden ser hasta deliberados. Bueno, mira, hay esa posibilidad. Un proceso tiene siempre las dos posibilidades, de que la persona salga absuelta o salga condenada. En este caso, pudiera ser que la forma en que la Fiscalía presentó el caso haya dejado algunos portillos, algunas vías en las que la defensa pudiera buscar, ¿verdad?, una salida para evitar que continúe el proceso, conseguir el sobreseimiento o para que haya una absolución al final. Yo creo que eso es lo que desde la sociedad civil se está tratando de auditar. Hay el interés de estar dentro del proceso para ver que en efecto no se vayan a dejar estas pistas falsas o estos portillos abiertos o estos cabos sueltos a propósito. Desde luego, si no existe materialmente la posibilidad de fundamentar un hecho, pues ni modo, no se puede. Pero el caso, y lo está manejando la defensa, está bastante débil. Parece ser, dicen ellos, de que se presentó por la presión social que había sobre el caso y además para evitar la prescripción de los delitos y de la acción penal prácticamente. No son los delitos los que prescriben, es la acción penal la que podía prescribir. Entonces, eso ha llevado a que la Fiscalía no fundamentara bien algunos casos como los cheques y ese tipo de evidencias y de pruebas que tendrían que estar bien fundamentadas en el proceso. De todas maneras, lo vamos a ver en el curso, en la sustanciación del proceso, y estaremos atentos y pendientes. Como te decía, varias instituciones de la sociedad civil estamos pendientes y queremos estar cerca del proceso para evitar de que vaya a haber una intencional deficiencia fiscal o una intencional deficiencia de parte de los operadores de justicia, sean resolutores, notificadores, secretarios o los mismos jueces que están conociendo del caso. Ahora, el documento SARS, que en algún momento se trascendió, que los diputados en la comisión especial que se formó en la Asamblea Legislativa lo presentaron como tal, pero era una fotocopia, ¿no? O sea, nadie tiene todavía... ¿Eso puede servir durante este proceso? ¿Qué tanto...? Mira, como un indicio de prueba se puede admitir cualquier tipo de evidencia que el juez considere que le va a permitir llegar a la fuente originaria, ya sea a la prueba documental o a la prueba testimonial o pericial, es decir, hay una cantidad de formas científicas para establecer hechos mediante pruebas. Esto que hizo la comisión especial tiene mucha relevancia. Acordémonos que aunque no es vinculante el informe de ellos, pero es ilustrativo, sirve como elemento para conducir una línea de investigación. Yo creo que en este caso la Asamblea Legislativa, que hemos hablado muy poco de ella, ha tenido un papel relevante, igual que lo tuvo la Presidencia de la República, para que este caso no quedara oculto, no quedara impune, ni prescribiera, como lo estábamos viendo ya, pues que al 31 de este mes, ya, si no se hubiera llevado este caso, el expresidente Flores andaría en este país como cualquier ciudadano libre de cualquier responsabilidad, habiendo cometido estos hechos tan graves, tan bochornosos y sobre todo tan lesivos para la dignidad del pueblo salvadoreño, porque no es grato sentirse ciudadano de un país donde el presidente dice que recibió fondos para ir a votar de determinada manera en un organismo multilateral. Eso es vergonzoso, pero además de eso, y peor aún, cuando ese dinero no entró a las arcas nacionales, sino que fue a bolsillos privados. Entonces, esto es realmente un caso patético, que por primera vez pues lo estamos abordando de una manera adecuada. Pero la Asamblea ha tenido otras actuaciones, y ahí estaban las otras comisiones que se han hecho para los desafueros de los diputados. Es decir, estamos viendo cierta actividad de carácter semi o cuasi judicial dentro de la Asamblea Legislativa, y esta pues es una de ellas, pero también hay otras como lo de los casos de los desafueros. Bueno, y a propósito del caso de desafuero, creo que nos permite analizar el caso particular porque se da en el marco de este proceso también de la transición, aunque viene esto desde antes, ¿no? Y además es originado a partir de una iniciativa del presidente de la República que se considera agraviado, difamado por el tema de la vinculación que se habría establecido en aquel momento
o la supuesta vinculación con el accidente del Ferrari en el Redondel Maferrer. Este caso se está tratando, y como está en el marco de la transición, y como además el Partido Arena lo ha tratado en la mesa bilateral con el gobierno entrante, Félix, ¿cómo se puede analizar a la luz de esta transición? Es decir, ¿puede haber persecución política? Mira, yo no creo que la persecución política sea en este momento en El Salvador un recurso que se esté empleando, ni mucho menos que sea necesario. Es decir, hemos llegado a un nivel de madurez democrática que cualquier persecución política convierte a la víctima en victimario o viceversa, ¿verdad? Al cazador lo convierte en presa porque la sociedad tiene ya suficiente información, capacidad de análisis. Las redes sociales contribuyen mucho a que esto se transmita en tiempo real, entonces no hay espacio, no hay margen para que una persecución política no se pueda detectar y se pueda apreciar adecuadamente. Aquí lo que hay es un hecho político, es decir, una denuncia que se hizo en el marco de una campaña electoral, en un proceso eleccionario, y donde, por supuesto, cada uno de las partes tiene una cuota de representatividad, de perfil público, de acceso mediático, y se utilizó esos recursos para fines estrictamente políticos y electorales. Entonces, si ponemos en ese contexto los hechos, vamos a ver de que en efecto la solución por la vía judicial no hubiera sido la más adecuada. Sin embargo, vuelvo al tema, la prueba de las instituciones va pasando. Estamos viendo si la Asamblea Legislativa adecuadamente está organizando, sustanciando estos procesos que, según el reglamento interno de la Asamblea, le corresponde a ella conocerlos por la calidad de los denunciados. Exacto. En este caso, pues son 2 diputados, porque el presidente denunció a 3. Denunció a otro ciudadano que no es diputado. Sí, el caso de Ernesto Mason. De Mason, que se fue directamente a los juzgados. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo funciona la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, porque hay algunas denuncias de que no se están siguiendo los procesos adecuadamente dentro de la comisión, pero por otra parte, todavía no se ha resuelto el caso como para decir hay o no hay una actitud no objetiva, no imparcial para procesar este caso. Y para sacarlo del contexto de la transición que tú planteabas, recordemos de que en este momento no solo hay estas reuniones bilaterales entre Arena y el FMLN o el equipo del nuevo gobierno, sino que además el propio reglamento interno de la Asamblea permite que el caso se vaya prolongando. Pudieran extenderse 60 días más, si así lo considera la comisión, entonces ya saldríamos de esta etapa de la transición, el nuevo gobierno ya estaría instalado y exacto, ahí veríamos si en efecto esto era un tema de campaña o de ablandamiento, porque recordemos que estos pueden ser instrumentos que se usen con fines políticos para que en una negociación tú puedas tenerlos como moneda de cambio. Ahora, entonces, ¿le podrá convenir continuar con este tema en términos de conveniencia, digo, política al FMLN? Por eso te decía, vamos a ver si ya después de que han asumido el gobierno el 1 de junio, cuál va a ser la dinámica que va a seguir el proceso, porque hoy por hoy le puede servir como un mecanismo, ¿verdad?, para buscar consenso. Mira, acaban de aprobarse 215 millones de empréstitos, se necesitan tener los votos calificados, aunque Arena perdió la llave del veto legislativo porque ya no tiene la capacidad de bloquear una mayoría absoluta, pero si acompaña o no acompaña con sus votos un empréstito, es distinto a que si sale con force con los 56 votos del bloque que lidera el FMLN. Entonces ahí es donde vemos que Arena puede tener gestos, puede enviar mensajes, puede tener una actitud de colaboración con el nuevo gobierno, de comportamiento de una oposición responsable y propositiva, o al contrario puede asumir el papel de una oposición festinada, permanentemente crítica y negando cualquier colaboración con el nuevo gobierno. Por eso es que en este timing de ahora al 1 de junio, todavía el caso puede tener
esa calidad, de usarse como una herramienta política de la negociación en este momento. Después del 1 de junio ya no va a tener la misma connotación y entonces lo vamos a ver que se va a diluir dentro del proceso interno de la Asamblea, porque acuérdate que la Asamblea no está calificando los delitos. Exacto. Está simplemente tramitando si procede o no el desafuero. Perfecto. Vamos a la última pausa. Cuando regresemos entonces hagamos una especie de evaluación de la transición, porque estamos a, ¿qué sería? Prácticamente 25 días para que termine la administración Funes y ahora sí entonces asuma la conducción directamente Salvador Sánchez Serén del FMLN. Vamos a la pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, Félix, estamos al cierre de la entrevista. Me gustaría saber un poco cómo se puede caracterizar este periodo de transición de la administración Funes a la administración de Sánchez Serén. Ya hablábamos un poco de las reuniones que se han sostenido de forma bilateral también, porque todo esto, obviamente que me imagino, tiene consecuencias para la elección de diputados y alcaldes de 2015, y todo el mundo estará pensando en eso. De hecho, creo que tendrás alguna buena noticia sobre el tema, pero bueno, ¿cómo se puede caracterizar entonces la transición? Bueno, mira, yo la caracterizaría como la búsqueda de los consensos básicos para la gobernabilidad democrática. Es decir, eso sería la caracterización de este momento. La búsqueda de consensos básicos para garantizar la gobernabilidad democrática. ¿Qué es todo eso? Bueno, eso es el hecho de que un partido político que gana la elección con un margen tan estrecho como se dio acá en la segunda vuelta, conoce, sabe, está consciente que no tiene el mandato popular necesario para imponer su propia agenda. Es decir, la oferta electoral que él hizo no la puede imponer porque la mitad de la población le está diciendo que no está de acuerdo con esa oferta. Entonces, leyendo eso en clave democrática, quiere decir que necesita buscar el acuerdo con la otra fuerza con la cual se enfrentó y que representa el otro porcentaje, la otra mitad de la población, para que entre ambos puedan buscar
una forma de conducir el país sin llegar a la coadministración, por supuesto, ni a compartir el poder, que sería lo ideal, que se ha visto en países civilizados, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Israel, donde los adversarios principales llegan a acuerdos, forman coaliciones y hacen y cogobiernan, pero no es el caso de El Salvador, y además se da en sistemas más parlamentarios que en sistemas presidenciales. Sí. Pero en todo caso sí, la responsabilidad de buscar entendimientos, acuerdos con la otra fuerza para asegurarse la gobernabilidad es básico. ¿Y cómo el FMLN ha dado las señales, ha dado los pasos correctos en términos, por lo menos en términos del discurso, de algunas dos acciones concretas, la reunión que ha sostenido con el Partido Arena, que van a continuar de forma ya confidencial, según entendemos, y también lo que ha hecho con la principal gremial de empresarios del país, que justamente es con la que más ha tensionado la actual administración? Eso es que sobre esa base es que yo creo que se han marcado la ruta adecuadamente. Primero, entenderse con la principal fuerza de oposición, sentarse, conversar, dialogar, buscar los acuerdos y los consensos básicos y necesarios. Y luego, con los sectores productivos, en este caso con el sector privado, empresarial, para asegurarse de que dos cosas creo que es lo que está buscando el FMLN en este momento. Primero, generar confianza en el nuevo equipo que va a asumir la administración, que no va a ser un equipo ni hostil, ni que va a continuar en esa línea de confrontación con el sector privado. Pero lo segundo también, borrar esa idea que quedó de que los 5 primeros años del gobierno de izquierda hubo una permanente confrontación entre el gobierno y los sectores de la empresa privada. Creo que esa imagen el FMLN está tratando de borrarla. Lo difícil ver, y creo que ya lo señaló alguien de la ANEP, es que si sigue Hato Asbun en el equipo de la negociación, habiendo estado él en el gobierno anterior, como que no es la señal adecuada. Yo creo que la presencia de Hato va a garantizar, si no un continuo en muchas de las cosas buenas que hizo este gobierno, sí le va a dar el continuo necesario para garantizarle a la empresa privada que tienen en un operador político como Hato, que es muy concertador, muy buscador de consensos y muy efectivo en la solución de conflictos sociales, económicos. Entonces, si no lo ven con la marca del gobierno Funes, si no lo ven a él como un operador político eficiente y ahora al servicio de la nueva administración, del nuevo gobierno, entonces van a tener un hombre con suficiente experiencia que va a ser capaz de generar estos espacios de diálogo y de entendimiento y de acuerdo. Eso es lo que yo creo que es la necesidad de mantener a Hato en la actual comisión que está buscando estos arreglos. ¿Le ves más positivo que esté? Yo le veo más positivo que esté Hato en esta comisión, que como lo caracterizó alguien de la ANEP, que dijo, bueno, no vemos cambio porque Hato está presente y él viene del gobierno que estuvo confrontado con nosotros. Hato no fue el que buscó la confrontación, creo yo, sino que él era parte de ese equipo, como muchos otros ministros que no tenían ninguna decisión de confrontar. Pero ahora su experiencia en estos 5 años del gobierno Funes le puede servir para aportársela al profesor Sánchez Serén. Ahora, ¿qué tan fácil es la posibilidad de que se abran entendimientos, acuerdos políticos en estas circunstancias o en lo que viene hasta marzo del próximo año, siendo que entramos ya a elecciones 2015 y todos los partidos políticos, incluso los que han sido tradicionalmente aliados del FMLN, en la Asamblea Legislativa me imagino que tendrán que posicionarse de otra manera? Es decir, tratar de mostrar su propia identidad. Mira, siempre que hay un proceso eleccionario, las fuerzas que trabajan juntas, que son aliados o que tienen acuerdos políticos, tratan de separarse, de distanciarse para lo que tú dices, ganar identidad propia en una contienda, sobre todo a nivel municipal o a nivel departamental. Creo que eso va a marcar un poco, en el caso de los actuales aliados legislativos que tiene el FMLN, una tendencia en esta próxima campaña electoral que se viene. Pero para los efectos de la gobernabilidad, para los efectos de la armónica transición que estamos esperando, no creo que las próximas elecciones van a tener no van a ser un detonante, un punto de inflexión que va a cambiar políticas de Estado. Al contrario, fíjate que yo creo que justamente porque el partido
que ganó las elecciones, el partido de gobierno ofreció la continuidad de muchos programas sociales, no obstante que la chequera está vacía, que las arcas están vacías, que no hay sostenibilidad de estos programas, que todos los economistas y todos los pronósticos nos están indicando un gran déficit fiscal, va a haber esa necesidad de mantener esos programas, no solo para honrar la promesa de campaña, sino para garantizar la lealtad de los votantes, que fueron los que dieron el triunfo, sobre todo los que son beneficiarios de los programas sociales, y en ese sentido creo que se va a mantener esta misma política social del actual gobierno, sino que se puede profundizar un poco más. ¿Por qué? Por razones de estrictamente carácter electoral, por las elecciones del 2015. Ahora bien, vamos a votar entonces siempre ya por segunda vez para diputados y alcaldes, en el caso de diputados concretamente, por el rostro del diputado, y se ha hecho ya sobre la propuesta que hace el partido político, pero todavía no tenemos el voto cruzado, digamos que sería como el complemento que hace falta, ¿no?, para poder tener un proceso electoral distinto, como ocurre en otros países. Claro. ¿Puede haber algo nuevo? Bueno, mira, estamos preparando una demanda de inconstitucionalidad contra el Código Electoral, justamente en la parte que prohíbe el voto cruzado. Hay una disposición que prohíbe expresamente el voto cruzado, y eso es inconstitucional, porque limita la libertad en el ejercicio del sufragio, que es una de las características que señala el artículo 78, y por eso vamos a presentar una demanda contra ese artículo y esa disposición, que si la sala de lo constitucional nos favorece con su fallo, entonces permitiría que los salvadoreños pudiéramos votar el 2015 de una forma totalmente libre. ¿Y qué quiere decir eso? De que ya no estaría condicionado a lo que tenemos ahora, que son las listas cerradas y desbloqueadas. Eso quiere decir que tú puedes votar por cualquier candidato, pero dentro de un mismo partido, y además modificaría la votación, porque ahora tienes el sistema de voto único preferente. Ese es el sistema, se llama voto único preferente, porque tú das las preferencias, pero solo tienes un voto. Con esto se tendría que cambiar a un sistema de voto múltiple, en el cual tú podrías votar tantas veces como cargos se van a elegir en la circunscripción. Por ejemplo, en San Miguel se eligen 6 diputados, entonces tú marcas 6 veces, y si lo haces libremente, puedes marcar 2 veces por 2 candidatos de un partido, una vez por un candidato de otro partido, o marcar 2 candidatos no partidarios. O sea, no habría límite. No, el límite es el número de diputados a elegir. Que se ofrece, claro. Entonces, puedes usar los 6, o puedes usar 1 o 2. Lo que no puedes es pasarte de los 6. O en el caso de San Salvador son 24 las veces que tú marcarías. Exactamente, pero entonces los 24 son 24 votos que uno tiene, y decir entonces puedo darle 3, 4 votos a Arena, 3, 4 votos al FMLN y sucesivamente repartirlos. Tú los vas repartiendo a tu preferencia y con tu libertad plena como ciudadano. Ahora, esto ya se hace en los países vecinos. En Honduras, ahí nomás, en Honduras, eso se llama el sistema de listas abiertas y desbloqueadas. Ahora, podría ayudar muchísimo para depurar mucho más en términos de las ofertas que hacen los partidos políticos con sus candidatos. La tesis fundamental de esta propuesta, primero, es garantizarle al soberano que su soberanía se respeta y que la ejerce en libertad. Es el primer tema. Pero el segundo es mejorar la calidad de la representación, porque seguimos viendo que los partidos ponen en sus listas personas que no tienen toda la simpatía ni de la base ni de la población que los va a elegir, pero como están muy cercanos o son muy próximos de la dirección del partido, pues ahí los coloca. Eso se rompería porque ya la lealtad del elector con el elegido se fortalece, porque esa relación representante-representado está directamente condicionada a la voluntad del elector, y no a la de la cúpula del partido. Introduciría mucho más sensatez para los partidos, desideologizaría muchísimo en términos de que, por ejemplo, nadie concibe en este momento que alguien que ha votado tradicionalmente, o sea, se rompe con el voto duro, es la pregunta puntual. Digo porque nadie imagina en este momento que alguien que ha votado tradicionalmente por Arena o por el FMLN, por el PCN, PDC, etcétera, lo vaya a hacer ahora votando por Arena, por FMLN, o sea, bueno, por 4 o 5 opciones. O sea, la posibilidad está. Tú eres una persona
de hueso duro, militante, leal, fiel al partido, y vas a votar las 24 marcas que tienes derecho, las vas a poner en los diputados de tu partido o en la bandera, y ahí se acabó. Pero si eres una persona que tiene visión crítica, que razona, que no tiene una adscripción partidaria definida, sino que va buscando a los mejores representantes, a las mejores personas que puedan representarlo, entonces tú escoges dentro de todo el menú que te presenta la papeleta y tú marcas las veces que quieras. ¿Cuándo se presenta? Bueno, estamos para presentarla ya en los próximos días, ahí te vamos a mandar una copia, ya cuando el día que la tengamos ya sellada, recibida por la sala, en ese momento te la vamos a enviar aquí. Bueno, gracias y éxito. Hasta luego, gracias. Félix. Terminamos de esta forma la entrevista en línea, gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en punto, en la transmisión en vivo a través del internet www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta y canal 99 en cable de Tigo.